Nunca pensé que algo en la vecindad me provocara ese cosquilleo en la nuca. Esa sensación que te dice que algo no está bien. Y eso que ya he visto de todo aquí. Discusiones, deudas, regaños de doña Florinda. Hasta el profesor Girafales recitando poesía. Pero aquello era diferente. Fue una tarde cualquiera, el sol apenas asomaba entre las nubes grises, y yo estaba sentado afuera de mi casa parchando una camisa vieja. La Chilindrina jugaba con Kiko en el patio cuando el chavo llegó corriendo, con esa sonrisa que pocas veces le veía últimamente. Oigan, oigan. Gritó, casi sin aliento. Tengo un nuevo amigo. Kiko, con su típica curiosidad y tono de burla, lo miró de arriba a abajo. ¿Y qué, te presta sus juguetes o qué? No. Respondió el chavo, inflando el pecho. Me compra tortas de jamón. Y de las grandes. La Chilindrina frunció el ceño. ¿Y quién es? El chavo se encogió de hombros. Un señor. Es muy bueno conmigo, me pregunta si tengo hambre y me da de comer. Dice que le caigo bien. Algo en ese momento me hizo soltar la aguja. Un señor. Esa palabra me retumbó en la cabeza. No un niño, no un vecino, no un conocido. Un señor. Kiko soltó una risita y miró a mi hija. Pues qué suerte. A mí mi mamá no me deja ni recibir caramelos de extraños. El chavo lo ignoró y siguió contando que se encontraba con él afuera de la vecindad, casi siempre en una esquina donde no pasaba mucha gente. Yo traté de no darle tanta importancia en ese momento, pero mi hija, como siempre, tenía la lengua más rápida que el pensamiento. Antes de que pudiera detenerla, ya había salido corriendo para contarle a doña Florinda. En cuestión de minutos, la noticia se regó como pólvora. Doña Clotilde se enteró mientras barría la entrada, el señor Barriga, que justo vino a cobrar la renta, lo escuchó mientras discutía conmigo, y hasta el profesor Girafales, que había venido a visitar a doña Florinda, comentó algo sobre los buenos samaritanos que todavía quedaban en el mundo. Todos lo tomaron como una curiosidad más. Algunos hasta se rieron. Pero yo no. No podía. Esa noche, mientras intentaba dormir, no dejaba de imaginarme la cara de ese supuesto amigo. No tenía una imagen real, pero en mi mente era alta, oscura, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Escuchaba, o creía escuchar, pasos afuera de la vecindad, lentos, arrastrados, como si alguien se quedara mirando desde la penumbra. Me levanté y asomé por la ventana. Nada. El pasillo estaba vacío, apenas iluminado por un farol que parpadeaba como si estuviera a punto de fundirse. El silencio era tan espeso que me hizo tragar saliva con dificultad. El día siguiente, vi al chavo entrar a la vecindad con una bolsa de papel en las manos. Dentro, sobresalía el pan de una torta. Se veía feliz, pero sus zapatos estaban empapados y llenos de barro, como si hubiera caminado por calles que no eran las de siempre. Oye, chavito. Le dije, intentando sonar casual. ¿De dónde vienes? Pues. De ver a mi amigo. Respondió, dándole un mordisco a la torta. ¿Y dónde vive él? El chavo dudó unos segundos, como si estuviera decidiendo si decirme la verdad o no. No vive cerca. Pero dice que un día me va a llevar a su casa. Un frío me recorrió la espalda. No sé si fue por la forma en que lo dijo o por la inocencia con la que lo miraba. Esa tarde, mientras todos en la vecindad seguían con sus asuntos, yo me quedé pensando. Algo no me cerraba. Nadie sabía de ese tipo, nadie lo había visto, y el chavo, con lo despistado que era, jamás recordaba detalles claros. Salvo que lo trataba bien y le daba comida. Y aunque intentaba convencerme de que solo era un vecino amable, había algo en el aire. Un olor rancio, metálico, que a veces parecía colarse desde la entrada de la vecindad cuando él salía a encontrarse con su amigo. Esa noche volví a escuchar pasos. Pero esta vez, estoy seguro de que vi una silueta. Alta, inmóvil, justo frente a la reja de entrada. La luz del farol parpadeó una vez más, y cuando volvió, ya no había nadie. Me quedé ahí, con la cortina en la mano, el corazón golpeándome en el pecho. No sé cuánto tiempo pasó hasta que logré volver a la cama, pero esa noche juré que no me quedaría de brazos cruzados. Si algo estaba rondando al chavo, tenía que descubrirlo. Antes de que fuera demasiado tarde. No pude dejar de pensar en lo que vi esa noche. Esa silueta. Tan quieta, tan ajena al ruido de la ciudad.
Me levanté más temprano que de costumbre, aunque la Chilindrina me reclamó porque no le hice desayuno. Mi única idea era esperar a que el chavo saliera, seguirlo sin que se diera cuenta y ver con quién se estaba encontrando. El patio estaba húmedo por la llovizna de la madrugada. La puerta de la vecindad se veía más oscura de lo normal, como si algo la estuviera cubriendo desde dentro. No había nadie, pero ese silencio me daba mala espina. Como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración. El chavo apareció poco después, con esa gorra vieja que nunca se quitaba y una sonrisa que no me tranquilizaba nada. Voy a salir un rato. Me dijo sin mirarme. Yo fingí que acomodaba unas cajas cerca de la entrada, pero en cuanto lo vi cruzar la reja, lo seguí a paso lento. Avanzó por calles que nunca tomaba. Entre edificios viejos, paredes con pintura descascarada y faroles que apenas iluminaban, hasta llegar a una esquina casi abandonada. Ahí se detuvo. No tardó mucho en aparecer él. Un hombre alto, muy alto, con un abrigo oscuro que le llegaba hasta las rodillas. No podía ver su cara, estaba cubierta por la sombra de un sombrero viejo, pero noté algo. Sus manos. Eran grandes, huesudas, y los dedos parecían demasiado largos. Le habló al chavo, y aunque no pude escuchar lo que decía, vi cómo le tendía una bolsa de papel. El chavo la recibió como si fuera un tesoro. Después, el hombre posó su mano sobre su hombro, y el gesto me hizo apretar los dientes. Era demasiado familiar para alguien que apenas conocía. Me agaché detrás de un basurero cuando el tipo giró un poco la cabeza. Por un instante, tuve la sensación de que estaba mirando directamente hacia donde yo estaba, aunque no podía verme. Un escalofrío me recorrió la espalda, y sentí el impulso de irme. Pero me quedé. Cuando se separaron, el chavo tomó otra calle, pero el hombre se quedó un momento en esa esquina. Quieto. Como si estuviera esperando a otra persona. Decidí que lo mejor era regresar antes de que la Chilindrina notara mi ausencia, pero mientras caminaba de vuelta, no podía sacarme de la cabeza esa imagen. Su figura inmóvil, las manos huesudas, y la sensación de que sus ojos me habían seguido. Esa tarde, la Chilindrina y Kiko estaban hablando con el chavo en el patio. Dice que un día lo va a llevar a un parque grandote, con juegos y todo. Contaba el chavo, feliz. ¿Y cuándo es ese día?, preguntó mi hija. Pues. Dice que pronto. Que solo tiene que esperar el momento correcto. Esa frase. El momento correcto. Me hizo sentir como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. Durante los días siguientes, traté de averiguar entre los vecinos si alguien conocía a un hombre así. Doña Clotilde me dijo que nunca había visto a nadie con esas características, pero que más de una vez había escuchado pasos afuera de su puerta cuando todos ya dormían. El señor Barriga, entre cobros y regaños, mencionó que la zona había tenido problemas con desapariciones hacía unos meses, aunque no dio más detalles. Cada noche, las sensaciones empeoraban. No era solo que escuchara pasos. Ahora sentía que alguien se quedaba frente a mi puerta. Una sombra que bloqueaba la poca luz del pasillo y que desaparecía si intentaba asomarme. No se lo conté a nadie. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Hasta que, una tarde, vi algo que me heló la sangre. El chavo volvió con una caja envuelta en papel periódico. Al abrirla, encontré un par de zapatos nuevos, pero demasiado grandes para él. Dice que son para cuando vayamos a su casa. Dijo, sin notar mi expresión. Fue en ese momento cuando lo decidí. Iba a seguirlo de nuevo, pero esta vez, hasta el final. No iba a dejar que desapareciera sin saber la verdad. El día llegó antes de lo que esperaba. El chavo salió esa mañana con una emoción que no había visto en él en mucho tiempo. No llevaba su gorra ladeada como siempre, sino bien puesta, como si quisiera verse presentable. En sus manos, una bolsa pequeña con un pan envuelto en servilletas. Lo seguí desde la distancia, cuidando cada paso para que no me descubriera. Esta vez no tomó el camino de siempre, sino uno mucho más largo. Atravesamos calles vacías, muros cubiertos de grafitis, y zonas donde el ruido de la ciudad parecía apagarse por completo. En un momento, pasamos por un callejón tan estrecho que apenas cabíamos. El suelo estaba húmedo, y el olor a humedad y óxido se me quedó pegado en la nariz. A medida que avanzábamos, notaba cómo el aire se volvía más pesado, como si algo estuviera observándonos desde las sombras.
Finalmente llegamos a un lugar que me puso la piel de gallina. Una casa vieja, al final de una calle sin salida. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, y la pintura de las paredes se caía a pedazos. Solo una lámpara colgante iluminaba la entrada, balanceándose levemente con el viento. Allí estaba él. El hombre alto, con el mismo abrigo oscuro y el sombrero cubriéndole la cara. Cuando el chavo se acercó, él se inclinó para recibirlo. Y le habló algo al oído. No pude escuchar, pero vi cómo el chavo asentía. El hombre sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta lentamente, haciendo un ruido chirriante que me erizó la piel. Con un gesto, le indicó al chavo que entrara. Mi corazón comenzó a golpearme en el pecho. Estaba demasiado lejos para intervenir sin que me vieran, pero no podía permitir que cruzara esa puerta. Sin embargo, antes de que pudiera moverme, escuché un sonido detrás de mí. Pasos. Me giré rápido y no vi a nadie. Pero juraría que una sombra se ocultó tras un muro. Cuando volví la mirada al frente, el chavo ya estaba a punto de entrar. Tomé una decisión impulsiva. Crucé la calle y caminé hacia ellos. Traté de parecer casual, como si simplemente estuviera de paso. El hombre, al verme, se detuvo y levantó la cabeza. Por primera vez, pude ver parte de su rostro. No olvidaré esa mirada. Ojos hundidos, oscuros, con una expresión fría. Sin un solo rastro de calidez. Y esa sonrisa. Era estrecha, rígida, como si sus labios estuvieran tensos de manera antinatural. ¿Se le ofrece algo?, preguntó con una voz grave, que sonaba como madera vieja partiéndose. Vengo por el niño, dije, intentando que no se me notara el temblor en la voz. Lo están esperando en la vecindad. El hombre miró al chavo, luego a mí, y volvió a sonreír. Nos íbamos a dar una vuelta. Pero será en otra ocasión. El chavo protestó un poco, pero me acerqué y lo tomé del hombro. El hombre no se movió. Solo se quedó ahí, mirándonos, mientras nos alejábamos. Sentí sus ojos clavados en mi espalda hasta que doblamos la esquina. No habló, no nos siguió. Pero sabía que esto no había terminado. Esa noche, le conté a la Chilindrina que el chavo tenía prohibido salir sin avisarme. Ella me miró confundida, pero no insistió. Yo, en cambio, no pude dormir. La imagen de esa casa y de ese hombre me perseguía. Y lo peor es que no era miedo común. Era algo más profundo, como si supiera que él iba a volver. Y que la próxima vez, no me daría la oportunidad de detenerlo. Pasaron solo 2 días antes de que todo estallara. Aquella mañana, la vecindad estaba extrañamente silenciosa. La Chilindrina jugaba con Kiko en el patio, pero el chavo no aparecía por ningún lado. Pregunté a todos, y nadie lo había visto desde temprano. Fue entonces cuando Kiko, con esa inocencia que a veces me saca de quicio, dijo: "Ah, yo lo vi salir hace rato. Con su amigo". Mi estómago se encogió. No esperé ni un segundo. Agarré mi gorra, salí corriendo y, en cuanto llegué a la calle, me lancé en dirección a la esquina donde lo había visto antes. No estaba ahí. Pero lo sabía. Lo sentía. Lo había llevado a esa casa. Corrí, esquivando gente, sintiendo como la adrenalina me quemaba por dentro. Cuando llegué a esa calle sin salida, vi la puerta de la casa abierta. Dentro, todo estaba en penumbra. El aire olía a polvo, humedad. Y algo más, un olor agrio, como carne vieja. Avancé en silencio, escuchando el eco de mis pasos sobre un piso de madera que crujía con cada pisada. Desde el fondo, oí la voz del chavo. «Aquí es donde vive usted». Y luego, la del hombre. «Sí. Y pronto también será tu casa». Seguí el sonido hasta una habitación iluminada solo por una bombilla colgante. El chavo estaba sentado en una silla, con una cuerda floja en las muñecas, como si estuviera a punto de ser atado por completo. El hombre estaba inclinado sobre él, preparando otra cuerda. «Oiga, usted», grité, mi voz más fuerte de lo que esperaba. El hombre se giró lentamente. Sus ojos me atravesaron como cuchillos. «Esto no es asunto suyo. Es asunto mío cuando se trata de él», le respondí, avanzando. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me volví para encontrar a la Chilindrina, doña Florinda, Kiko, doña Clotilde, el profesor Girafales y hasta el señor Barriga. Todos habían corrido tras de mí al ver que algo pasaba. «Suelte al niño», gritó doña Florinda, más furiosa que nunca.
El hombre retrocedió un paso, pero no soltó la cuerda. Entonces, sin pensarlo, me lancé sobre él. Caímos al suelo, luchando. Sus manos eran tan fuertes que sentí que me iba a romper el cuello, pero logré golpearlo con el hombro y rodar hacia un lado. El profesor Girafales y el señor Barriga aprovecharon para sujetarlo entre los dos. Doña Clotilde, sin miedo, le arrebató la cuerda y liberó al chavo. El tipo seguía forcejeando, soltando insultos y amenazas, pero ya no tenía escapatoria. Llamamos a la policía, y cuando lo arrestaron, nos confirmaron lo que temía. Era un secuestrador buscado en varios barrios, especializado en ganarse la confianza de niños sin familia. El chavo estaba pálido, temblando, pero ileso. Cuando me acerqué, se me lanzó al cuello y me abrazó con fuerza. Gracias, don Ramón. Yo pensé que... Su voz se quebró, y no pudo seguir. Le acaricié la cabeza, sintiendo como mi corazón, que hasta hacía un momento parecía romperme el pecho, por fin empezaba a calmarse. Tranquilo, chavito. Mientras yo esté aquí, no te va a pasar nada. Volvimos todos juntos a la vecindad. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja cálido. La Chilindrina no se separaba de su amigo, y hasta Kiko, en su manera torpe, le ofreció un dulce para animarlo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir tranquilo. No porque creyera que el mundo era un lugar seguro, sino porque sabía que, mientras nos cuidáramos entre todos, siempre habría esperanza. Y así, en medio de una vecindad llena de deudas, regaños y discusiones, entendí que lo más valioso que teníamos éramos nosotros mismos. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.